te quita cualquier tipo de utilización que le puedas dar, los deja prácticamente inhabitables. Porque no es solamente hablar desde la parte individual. Pero llegas y la única zona en la que puedes sentarte a descansar es la zona de la comida. ¿Cuánto llevas aquí? No, ya 3 horas. No, aquel señor ya lleva 7. Después de esta conversación sobre anatomía. Espero que estén tomando sus apuntes para las preguntas del final. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos otra vez a su podcast de plano. Hoy nos encontramos aquí para platicar con ustedes de un tema muy interesante. Ahorita los vamos a ir llevando por ese tema. Pero pues bueno, antes que nada quisiera darle la bienvenida a mis compañeros. Y pues nada, mando el micrófono hasta Ensenada, Baja California, con mi compañera Tessa. ¿Cómo estás? Hola a todos, mi nombre es Tessa, soy de Ensenada, Baja California, tengo 20 años y estoy muy emocionada por tocar el tema de hoy y escuchar las opiniones de mis compañeros. Así que ahora vamos con Tavo hasta Guadalajara. Muchas gracias, Tessa. Qué emoción la tuya, se te nota. Se nota que te gusta el tema. Vale, Claro. pues un saludo a todos. Aquí Tavo desde Guadalajara. Un saludo a todos y gracias también por seguir viendo el podcast. Los invitamos a que no dejen de verlo y a compartirlo con todas las personas que puedan. Le envío el micrófono a mi amigo de Tabasco, Pablo. Ya me llegó, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Pablo Mendoza desde Cárdenas, Tabasco. Y pues sí, bien contento de estar aquí en otro episodio y bien agradecido de que sigan acá con nosotros semana a semana. Y bueno, ahora sí, volvemos directamente hasta... ¿A dónde, Andrés? Acá en Querétaro. Bueno, soy Andrés y tengo 21 años, vivo aquí en la ciudad de Querétaro. Y pues nada, vamos a comenzar con lo que nos truje. El tema del día de hoy es un tema un poquito especial por lo delicado que es, y creemos que es un mensaje importante que debemos tener en cuenta como arquitectos, y no solamente como arquitectos, sino como participantes de la sociedad. Siento que es un tema que no solamente nos atañe a nosotros, siento que es un tema que, la verdad, si te dediques a lo que te dediques, tienes que tener conocimiento de. Y pues bueno, el tema de hoy vamos a tratar un poquito de la arquitectura hostil. No sé, Tavo, si nos puedes explicar un poquito qué es la arquitectura hostil. Claro. Y trataré de explicarlo así como con mis palabras. Tampoco no voy a ser como tan técnico. Y también, así como dijo Andrés, pues es un tema que aunque no seas alguien que estudia arquitectura, pues creo que a todos nos ha tocado o nos sorprendería de pronto que nos toque como observar una arquitectura hostil. Con la arquitectura hostil nos estamos refiriendo a aquella construcción de espacios y sobre todo espacios públicos que tratan de evitar como una interacción con una área pública. Puede ser desde una banca, una banqueta, puede ser una misma calle, puede ser un camellón, puede ser una glorieta, puede ser algún espacio público que conocemos dentro de estas plazas o plazoletas, camellones, algunos andadores también, corredores, parques, etcétera, que llegan a ser obstruidos por por algún diseño o por algún mobiliario que se piensa, que se concibe para que esté como a la defensiva. Aparte de llamarlo como hostil, pudiéramos llamarlo también como esta arquitectura que está a la defensiva. ¿De quién? ¿De quiénes? ¿De qué cosas? Pues ya lo estaremos platicando ahorita. Sí, siento que esta arquitectura se puede como simplificar mucho de manera superficial. Por ejemplo, si tú buscas en Google arquitectura hostil, lo primero que te va a aparecer son algunos tipos de volardos o púas que se colocan en algunos lugares para evitar que, ya sea que la gente se recueste, que se siente, o que se acomode en ciertos lugares, pero vamos a ver que la arquitectura hostil va un poquito más allá, incluso afecta a más personas de lo que creemos que pensamos. Incluso nosotros nos vemos afectados. Si eres un peatón, te ves afectado por la arquitectura hostil. No importa a qué te dediques, no importa a dónde vayas, no importa el tiempo que te quedes en algún lugar, te ves afectado por esta arquitectura, que por lo general se piensa que solamente afecta a un sector de la población, por lo general a un sector vulnerable, pero no. Si eres peatón,
te ves afectado por esta arquitectura. Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos que ir de un punto A a un punto B cuando vas caminando y te enfrentas con cruzar una avenida. ¿Y qué pasa? Uno pensaría que es una buena solución tener puentes peatonales. Un puente peatonal no es la mejor solución pensándolo hacia el peatón. Es la mejor solución pensándolo hacia que tú en tu carro no te detengas. Claro. ¿Qué pasa? Tú te tienes que subir 5 metros, cruzar la avenida y bajarte otros 5 metros para poder cruzar la calle seguro. Y el carro, pues, el carro bien tranquilo, nunca se va a detener, solamente pasa debajo del puente. Incluso tengo entendido, la verdad no lo doy por hecho, pero que si hay un accidente en el que resulta alguien atropellado 100 metros a menos de 100 metros de un puente peatonal, creo que incluso todavía puedes como librarte por ahí de problemas siendo el conductor. O sea, a ese grado llegamos con los puentes peatonales. ¿Qué pasa, por ejemplo, para adultos mayores? Es un problema los puentes peatonales. Para personas en silla de ruedas no se diga, cómo es un martirio, ¿no? Porque he visto personas que han tenido que ayudar incluso a cargar la silla de ruedas a pasar porque es un tráfico impresionante, ¿no? Pero sí, no sé si nos pudieras platicar un poquito más sobre eso, Tessa. Fíjate, justo lo que comentas de que viene siendo más que una solución a un problema para adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo motriz, creo que es un problema, no quisiera generalizar y decir que nuestro país, pero tiene muy poca consideración a cualquier persona que pueda sufrir de cualquier tipo de limitante, ya sea por la edad, física, visual, no sé, cualquier tipo de limitante. Y creo que esto de la arquitectura hostil, lejos de solucionar, bueno, en la mayoría de los casos, lejos de solucionar ciertos problemas, crea otros, como esto de, no sé, de elementos que interfieran una comunicación sencilla de un lugar a otro, te crean el tener que dar una vuelta o que incluso necesites la ayuda de otra persona, que muchas veces se puede tener, pero muchas veces no. Entonces, creo que genera problemas. Y que viendo, ahorita que Andrés decía esto de que podemos ir a buscar arquitectura hostil en Google y ver algunas imágenes, y de las que ya nosotros empezamos a ver cuando empezamos a investigar un poquito del tema, ahorita no sé por qué se me vino mucho a la mente, pero estas imágenes que los invito a que busquen qué es la arquitectura hostil o ejemplos de arquitectura hostil aplicada en algunos espacios públicos, llegamos a ver que aparte de tener como ejemplo unos volardos, parece como si de pronto quisiéramos poner, como si quisieran poner algunas púas como en alguna plaza o en algunos espacios, y me recuerda muchísimo, o sea, les digo, me dio un poco de risa, no sé por qué exactamente, pero me recuerda como a en México pasa, para los que no sean de México, en México sucede mucho, que en algunas casas que son como normalmente de un nivel, de una sola planta, y que no tienen como una gran altura en su barda y que creen que se van a meter personas a sus casas para no tener que poner como alambres de púas porque a lo mejor sale muy caro esto, pues lo que hay como, como no sé si decir tradición, tampoco no creo que sea una tradición, pero es que vemos en algunas ocasiones que hay casas que donde terminaba como su dala de cerramiento de su barda, de su muro colindante a la parte exterior, pues le ponen como unos pedazos bueno, como un pedazo de botella de cristal o de vidrio rota y entonces quedan como esas púas de cristal, ¿no? O sea, pero ahorita se me vino mucho a la mente porque lo que trata digamos, los habitantes de una, o bueno, los que viven en un espacio ahí habitacional, lo que tratan es de protegerse de aquel maleante, aquella persona que quiere hacer pues un robo o ser un delincuente y que quiera entrar como a su casa, ¿no? Lo que ellos tratan es como decir, déjame pongo algo que me proteja y que a la otra persona, al momento de querer intentar saltarse mi barda, pues le vaya mal, ¿no? O sea, como que de pronto lo lastimen estas botellas de vidrio, etcétera. ¿Por qué traigo esto al tema? Porque quisiera de pronto que este sea el ejemplo para denotar la percepción de una arquitectura hostil en un espacio público. Es decir,
y que bueno, aquí vamos a entrar en un tema que ya lo decía desde el principio Andrés, que a todos nos incumbe y que a todos nos puede afectar o favorecer según es desde el lado que cada uno quiera observarlo o que le ha tocado como vivirlo, ¿no? Y es que aquí, híjole, precisamente el término hostil, y no quiero verme como que muy ojo, viene del latín hostilis y significa contrario o enemigo. O sea, ahí se define todo. Esta, vamos a decir, la arquitectura. Híjole, la arquitectura como tal debería de brindar experiencias, porque es el espacio donde pues van a suceder cosas, que va a ser experimentado por la gente. Pero si estás proporcionando todo lo contrario a ello, pues ahí cuenta como hostil. Estás considerando a tus usuarios enemigos. O bueno, probablemente también, y no digo que sea lo correcto, para nada, en vez de convertirlos en usuarios del espacio, los conviertes en, digamos, alguien externo a ello. Buscas que se vayan. ¿Cuáles son las razones? Uf, hay infinidad, ¿no? Pero creo que también, como todo tipo de arquitectura, llega a ser un sistema, un conjunto de elementos, de condiciones, de situaciones que de alguna u otra manera llegan a propiciar eso. No es nada más porque a alguien se le haya ocurrido porque sí, porque explícitamente quieran hacerle daño a alguien, sino porque viene de la mano de otras situaciones. Por ejemplo, una de las, no sé, como primeras definiciones que te da el término de arquitectura hostil es que te sirve para desalentar la utilización indebida, pero siento yo que muchas veces, además de desalentar la utilización indebida, te quita cualquier tipo de utilización que le puedas dar, los deja prácticamente inhabitables. Exacto. Entonces, no hay como un punto medio, ¿sabes? Claro, Sí, y al final una cuestión de perspectivas, ¿no? El ejemplo que das, Tavo, a mí me parece muy, muy certero, pero yo veo bien la utilización de las botellas hablando de tu casa, pero claro. no es la misma escala querer evitar que entren a robar tu casa a la situación de evitar que alguien se siente o que alguien se acomode en algún lugar, ¿no? De aquel espacio que nos pertenece a todos. Claro, depende de la escala. Obviamente no necesitas la misma seguridad para una banca que para tu casa, que es un patio. Y aparte estás hablando que la arquitectura hostil no la pones afuera de tu casa, no la pones para que no se te sienten en tu jardín, no, se ponen en lugares públicos. Te entiendo que quieras asegurar tu casa y las botellas se me hacen una excelente solución porque no siempre hay dinero a lo mejor para pagar una malla eléctrica o para colocar un alambre de púas y al final es una cosa que funciona, ¿no? A ver, agárrate tú de las botellas a ver si te atreves, no, pues no, ¿verdad? Pero ¿por qué llevarlo a una escala pública? ¿Por qué ponerlo en un lugar en el que, bro, ¿de quién te estás defendiendo? O sea, no hay esa necesidad. Sí, y es que, a ver, o sea, también como para todos aquellos que escuchan el podcast normalmente y que saben que acá hay como una charla como más, no sé, más amena y más divertida Carrilla. también, más carrilla también y que sacamos un chorro de anécdotas y todo. Es que este tema nos ha puesto como en una situación de reflexión muy complicada porque no es solamente hablar desde la parte individual, sino estamos hablando de ese espacio en el que se llega a vivir ese tejido urbano del que somos parte y del que muchas personas que no necesariamente en nuestras mismas situaciones lo van a también a vivir. O sea, el espacio público nos queremos referir a donde transitamos cuando vamos caminando a cualquier lado, de esas plazas en las que uno quiere visitar, de esos parques también, ya lo decían también hace ratito, ¿no? De los bajo puentes también, que de pronto parecen que son espacios como desperdiciados, pero que en ocasiones llegan a ser estos, pues, focos como de pronto rojos también, como de contaminación, de en ocasiones, no siempre, de inseguridad, puede ser también, y que entonces lo que se pretende acá con esta arquitectura hostil es protegerse de aquellas situaciones que crean que vayan, aquí lo voy a decir de esa manera, como en una perspectiva, solo en una perspectiva, hay diferentes perspectivas, pero que creen
que va a afectar como esa imagen urbana del sitio, ¿no? O del espacio. O sea, que de pronto creen que vamos poniendo ejemplos para que también la gente vaya también imaginándose y recordando, porque creo que lo hemos visto todos, que un skater no vaya a afectar como la banca esta de acero inoxidable que está en... yo voy a poner el ejemplo acá en el camellón de Chapultepec, que es donde luego se ponen a patinar, o esa jardinera de concreto que luego los skaters llegan y la enceran todavía para poderse deslizar súper bien, etcétera. O sea, que es ahí en donde viene esta arquitectura hostil a hacer la que diga, no, ahora no te voy a dejar a ti, skater, que llegabas y usabas este espacio para tus trucos, ahora no te voy a dejar a ti, te voy a hacer una banca diferente en la que no puedas usar ni intentar hacer uso de esta, ¿no? Y entonces, bueno, voy a hacerlo desde mi punto, pero aquí es donde ya rompes como una composición, bueno, no, todo como esa manera en la que el ecosistema urbano de todo este tejido urbano, voy a repetirlo, empiezas también como a segregarlo, empiezas a decir como, tú sí, tú porque tú te portas bien, siéntate acá, y tú porque vienes a ser como otro uso del espacio, no me gusta cómo lo usas, porque yo así no lo imaginé y porque así yo creo que no es el correcto, y entonces déjame hago algo para que dejes de hacerlo, ¿no? O sea, como que ahorita solo por poner un ejemplo, y estoy usando solamente el de estos chicos que patinan y que normalmente es donde encuentran un espacio amplio para hacerlo y para reunirse y sí, hacer sus trucos y todo lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, estoy poniendo como ese ejemplo y es la manera en la que yo creo que viene la arquitectura hostil como a tratar de generar pues, una limitante o a estar a la defensiva, ¿no? Ahorita que dijiste eso, me viene a la mente una palabra, condicionamiento. Y tú esto lo abordas desde, vamos a decirlo, desde el ámbito urbano, un sector más o menos, bueno, un poquito más popular, vamos a llamarlo así. Sí. Pero, híjole, la cosa es similar. Ojo, el sistema de ejecutarlo es distinto, pero la situación, pues, es similar a final de cuentas. En algunas plazas. Sí. Y tú dices, güey, pero las plazas, digamos, son como puntos de reunión económico, vamos a usar esa palabra, algo económico. Populares también. Exacto, también sí. Populares, pero no deja de haber este condicionamiento. ¿Por qué? He notado en muchas plazas, no hay bancas. O sea, tú llegas a la plaza y está netamente para que tú camines des vueltas. Es muy ¿Por qué? Porque tienes que consumir. Está orientado a eso, al consumo, al dinero. Y el único lugar donde puedes llegar a sentarte, ahora sí que a descansar, porque sí, es descansar. Después de 1 o 2 horas de andar dando vueltas, observando que los últimos tenis, ropa, juguetes, hay gente que compra eso. Yo no, pues. Pero llegas y la única zona en la que puedes sentarte a descansar es la zona de la comida. Pues que hay en la comida, en la zona de la comida, obviamente, más consumo. Entonces, esto, pues sí, estás, bueno, acá en Tabasco, estás en el clima, estás, digamos, en un área techada, bastante agradable, sinceramente, pero no deja de haber cierta hostilidad. Digo, probablemente sea una solución, probablemente, a lo mejor hay otras, pero no deja de alguna forma desanimarte. Opinión personal, a mí la mera verdad no me gusta del todo ir a las plazas, porque llega el punto, es como que, güey, me canso. Yo quiero sentarme un ratito a descansar, a platicar, porque yo soy mucho a platicar, pero simplemente no hay lugar. O sea, cuando llego y me siento, es porque voy a comer, y si como no platico, entonces es como que chin. Y otra cosa, y no es tanto como denuncia, sino que hay veces que dependiendo del lugar, llegas, te sientas, y si pasas más de cierto tiempo ahí sin consumir, es como que, oigan, por favor, nuevamente, condicionamiento. Y esto que de alguna forma parece amable, parece un lugar bonito, adecuado, no deja de segregarte de otra forma. Sí. Sí, fíjate que yo no había pensado en eso de que es cierto que en las plazas comerciales no hay otro lugar para sentarte que el área de comida, y si lo hay es raro, ¿no? O sea, o por lo general, a mí me da risa que por lo general siempre hay bancas afuera de... Aquí en Querétaro hay una plaza que sí tiene muchas bancas. Me gusta mucho cómo está, es Plaza Antea, no sé si la conozca la gente que nos escucha, pero me da risa que las bancas que más están llenas son las que están afuera de las ropas
de las tiendas de ropa que son exclusivamente de mujeres. Okay. Y siempre hay un montón ahí de novios, de esposos. ¿Cuánto llevas aquí? No, ya 3 horas. No, aquel señor ya lleva 7. Pero sí, está complicado como todo. En la investigación que hacía me pareció muy importante un concepto de que a veces la ciudad en sí también es un negocio. ¿A qué voy con esto? A ver, dale. Lo que mencionabas, Pablo, de que te pueden llegar a decir, oye, no estás consumiendo, joven, lo invitamos a retirarse, por favor. La ciudad también puede llegar a ser un negocio. Tu circulación puede llegar a ser un negocio. Por ejemplo, yo que soy aquí de la ciudad de Querétaro, que no tenemos como una parte de la calle que tengas que pagar para transitar, que no sea salirte a carretera, peaje. Cuando voy a la Ciudad de México y veo que para subirte al periférico o algo así se tiene que pagar como otro peaje, me saca de, o sea, no me cuadra, porque digo, pues estás adentro de tu ciudad, ¿no? Y si quieres ir más rápido, págame, ¿no? Sí. Y aquí en Querétaro, pues no, ya, a menos de que te salgas y agarres una carretera de cuota, pues sí pagas, ¿no? Pero dentro de tu ciudad como que me da un poquito de shock eso. Y sí, o sea, tu ciudad puede ser un negocio también. No lo que sucede en tu ciudad, sino tu ciudad en sí. Es que aquí va algo, y me acuerdo bien que lo mencionaba mucho un maestro. ¿Por qué surgen las ciudades? Los centros de población, por el dinero, por el negocio. ¿Cómo empezaron? Punto A. Ok, yo, vamos a decir, alcalde de la ciudad A, pues vendemos, bueno, producimos cosas de vacas. Entonces, ciudad B, no, pues nosotros generamos mucha agricultura, intercambio, y surge un camino entre esas dos ciudades, actividad económica a final de cuentas. Entonces, si tú como alcalde ves que ese es tu negocio, pues vas a propiciar todo para que el negocio siga creciendo. Y esto a su vez permite que lleguen otros negocios, que se diversifiquen, y que incluso llegue a haber más comercio, más contacto con más ciudades, con más aldeas. Y aquí viene lo de las aldeas, por eso es que luego yo uso el término de aldeas. A final de cuentas, las ciudades no dejan de ser eso, aldeas, pero mucho más grandes. Hace falta observar un poquito más a las personas. Pero bueno, volviendo. El asunto aquí está en que muchos de estos espacios, mucha de esta, vamos a decirle, arquitectura hostil, de alguna u otra manera está enfocada a eso, al negocio. Porque, por ejemplo, si una ciudad no da una imagen acá, híjole, momento conflictivo, una imagen, vamos a llamarle apropiada, la gente no va a ir ahí. ¿Por qué? Porque en automático la etiqueta dice, oye, no, es que cómo ir, es que no, las condiciones no son aptas. Y si no va gente, no hay dinero. Si no hay dinero, la ciudad no tiene para sostenerse. Si no hay sustento, los servicios nomás no funcionan. Si no hay servicios, la gente va a comenzar a emigrar a otros lugares. Y esto a su vez propicia que todo el ciclo se vuelva a repetir. Conclusión, acaba siendo un lugar, pues, conflictivo para vivir, a final de cuentas. Entonces, ¿por qué se hace esto? Para darle paso un poquito a la economía, al dinero. Fíjate que ahorita que, bueno, también mencionabas algunas cosas que se me hacen interesantes, y también Andrés tocaba un punto que se me hace también como interesante, en donde yo voy a sacar también ahí como una conclusión, que no estoy diciendo que así es, pero que ahorita me está haciendo como también traer este pensamiento, ¿no? Esto de que la arquitectura hostil prive del uso de espacios públicos, o sea, de manera muy dramática y radical, pudiéramos decir que es un acercamiento de la privatización de los espacios públicos, o sea, pero siendo muy radical, o sea, siendo muy radical es como quién y por qué viene a dejar en un uso nulo del espacio público del que todos somos, digamos, usuarios. Ajá, usuarios, y que tenemos que derecho. Guacha. Exacto, o sea, pero guacha, estoy radicándolo muchísimo. Sí, si nos ponemos radicales, aguanta, guárdalo ahí, porque la neta, para que continúes, es el dinero, güey. Porque me ha tocado que voy por el centro de Villahermosa a veces, y bestia, ya me funé, pero bueno, X. Ahí, no sé, una calle peatonal del centro que te gusta, unos 5 o 6 metros más o menos. De esos 5 o 6 metros, 2 metros a los lados, hay banquitas, y las banquitas tienen como estas, híjole, macetas. Macetas. Okay. Macetas. Sí. O sea, el negocio ya está diciendo, ok, ¿qué tal? Buenas tardes.
esta área es mía, los demás que tengan chance, avancen. ¿Por qué? Ujú. Porque es ese espacio que le da opciones. O sea, llegas al negocio, es como, ok, buenas tardes, ¿dónde quieres sentarse? ¿En el interior Sí. o al aire libre? Dinero, a final de cuentas, porque es consumo. Ahora sí, continúa, me quedé pensando en eso ya. No, Dale. no, o sea, viene al tema, pues yo nomás estoy como, te digo, tratando de ver también como esto de la arquitectura hostil de una manera muy, muy, muy radical, también como porque una de pronto de las preguntas que pudiéramos a poner sobre la mesa para seguir sacando algunos pensamientos o algunas opiniones, pues es como de, uh, ¿qué rige o qué ordena, qué reglamento hay como para decir que podemos darle apertura y licencia a una intervención hostil en los espacios públicos? O sea, dentro de todas estas proyecciones de ordenamiento y planeación de los espacios públicos y urbanos, ¿en qué parte viene como esto de que podamos privatizar o, bueno, reducir el uso o negar el uso del espacio público? O sea, esta parte es algo como que quizás, o sea, para mí es súper nuevo el tema, la verdad, siendo como muy sinceros y creo que para muchos de nosotros a lo mejor lo hemos observado, pero no le hemos puesto atención. ¿Por qué? Pues no sé, quizás porque no hemos sentido que nos ha afectado tanto o porque lo hemos visto como una modificación del uso del espacio urbano, porque de pronto también hay algunos mobiliarios o algunas maneras en las que intervienen en el espacio público que simplemente vienen a modificar el uso del que ya estábamos acostumbrados a hacerlo día a día, ¿no? Y que a lo mejor creemos como, pues es que es una nueva propuesta, es una nueva intervención, pero que esta parte, creo que ya lo decíamos desde el principio, nos afecta a todos. Seamos arquitectos, urbanistas o ingenieros civiles o cualquier otra cosa, a todos nos va a afectar el hecho de que tampoco se genere un encuentro social en los espacios públicos por restringir este uso de ellos, de los mismos, pues. O sea, yo nomás poniendo el puro ejemplo de estas personas que hacen skate, que patinan y todo, y que a lo mejor de pronto decimos que, qué molesto, etcétera, ¿no? Como se apropian nomás como de estas banquitas, porque aquí es donde, no sé, hacen sus trucos o yo qué sé, pero que al final de cuentas es lo que genera el encuentro, genera un encuentro social en el espacio público. Es que aquí hay una palabra, híjole, y la neta siento feito porque para entender esa palabra, esa empatía, no quiero dármelas como que el maestro de la empatía ni nada, porque yo creo que todos tenemos empatía a diferentes niveles y precisamente de eso se trata, de estar como que un poquito consciente de cuánto tienes. Me conflictúa porque me pasó algo el otro día. Iba caminando por una zona de la ciudad, estaba inclinada, para empezar. Entonces eran fácil unos 200 metros. Te llegas a cansar, sinceramente. Iba con un amigo. Entonces ahí iba caminando y de pronto, pues te cansas. Somos seres humanos, a final de cuentas. Estaba a punto de decirle, güey, qué hueva caminar tanto. Y antes de decirlo, no sé, o sea, así de la nada, volteo y había una señora en el porche de su casa en silla de ruedas. Y me quedé como que, híjole, la neta, incomodidad full, porque fue como que, Dios, ¿qué vas a decir? O sea, y bueno, son muchos temas aquí, sinceramente, pero sí. Pensé algo, estoy pensando nada más en mí. O sea, sí, estaba cansado y todo, pero nada más en mí. Se me olvidó que existe un mundo más allá. Y yo creo que como arquitectos, como seres humanos sobre todo, tenemos que pensar en ello, en las condiciones que los otros viven. Bueno, continuando un poquito con eso, sí me quedé pensando pum, así rapidito y ya fue como que, híjole, caminé, seguí caminando y pensé, wow, pues, o sea, sí, estoy cansado, pero pues estoy caminando. Pensé en algo también. Si a mí me está costando algo de trabajo aquí avanzar en esta calle que está inclinada, no me lo puedo imaginar cómo es para alguien en esa condición. Entonces, ahora sí, como un recordatorio para todos los que en algún momento tienen, obviamente la palabra es función, pero también responsabilidad, tienen la responsabilidad de proyectar algo para cualquier tipo de usuario. Eso, pensar en todos los tipos de usuario, que tal vez el momento en que estemos diciendo, es que esta es la solución y va a quedar top y que esta textura y que con este color, no hay que centrarnos nada más en eso. Ojo, que de alguna manera, pues sí, las texturas, los colores, ciertos elementos también van enfocados a lo que tú sientes como ser humano, pero también el lado físico, que si a alguien de por sí le cuesta caminar,
sitios así inclinados, piensa en alguien en silla de ruedas, piensa en alguien con muletas, piensa en alguien que a lo mejor pueda caminar, pero por ciertas condiciones le cueste aún más trabajo. Creo que esa palabra, empatía. ¿Saben qué? Ahorita que mencionaban todo esto de la privatización de los espacios públicos y cuando dijo Pablo lo de este momento en el que llega un establecimiento a adueñarse de la acera que está enfrente de, un ejemplo que está aquí en mi ciudad, está como la zona esta turística con lugares con artesanías y un poquito más adelante restaurantes. Se presentaba precisamente eso, los restaurantes construyen en todo lo que es la parte de la acera que queda frente a su establecimiento, queda un espacio mínimo para pasar, para una persona que vaya, no sé, vaya a un el ritmo, no sé, que vaya caminando, que vaya, imagínate para una persona que tenga una condición un poquito más desfavorable. Ahora, con pandemia, que no, bueno, los establecimientos necesitan más espacio porque las mesas tienen que estar más separadas, todo esto, no solamente se cerró el tránsito por la acera, se cerró el tránsito por la calle, cierran completamente. Estamos hablando de que son como 4 o 5 calles las que cierran. Esto ya empieza a crear un problema de circulación en gran parte de la ciudad. Entonces, cierran la calle, sacan mesas y tú no puedes cruzar por ahí. Bueno, puedes cruzar, pero resulta tanto incómodo para ti como para las personas que están ahí, que si se atraviesa un mesero, que si chocas con él, o sea, no puedes transitar por ahí ni en carro ni caminando a menos que vayas a consumir ahí. Entonces ya se crea un problema tanto de convivencia social en el área como de tránsito en esa área, en áreas contiguas de la ciudad. Entonces ya crea un problema bastante considerable. Ok. Sí, creo que el comercio, hablando de este tema, el comercio es todo un mundo para hablar sobre agricultura. Tienes puntos favorables, tienes puntos desfavorables, tienes lugares en donde en el que la ciudad se está pasando mucho de lanza, o tienes lugares en el que el comercio es el que se está pasando de lanza, ¿no? Yo creo que todo esto del comercio es un tema que vamos a debatir un poquito más, pero los invito a debatirlo después de este corte. Y pongan atención, va a haber preguntas al final. No, es cierto, pero ahí venimos, ¿eh? No olviden seguirnos en @deplano_podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes @ConeaMéxico en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres, conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Bueno, y regresamos aquí a su podcast de plano. Espero que les haya gustado ese pequeño comercialito. Y pues nada, espero que estén tomando sus apuntes para las preguntas del final. Y pues, platicábamos antes de irnos al corte. ¿Va a haber giveaway o qué? Pero bueno, dale. Estoy tomando apuntes. Un saludo de Pablo al que gane. Puedes elegir ya sea voz de Amaya o voz de Lanis. Estaría bien. Haciendo la voz de la Lanis. Yo sí le entro al giveaway. Platicábamos un poquito antes de irnos a corte sobre el tema del comercio en la arquitectura hostil. Platicábamos un poquito sobre cuando el restaurante es el que se apropia de la calle. Pero también yo creo que nosotros todos hemos visto en nuestras ciudades estos puestos chiquititos que no te quitan mucho espacio. Que al final del día son un sustento para una familia. No sé, hablando tacos de canasta o cosas así chiquitas, que al final puede llegar al municipio y o los quita la fuerza o hace una obra en la que pone macetas grandototas y ya no pueden ponerse en ese lado, ¿no? Y si bien es comercio irregular, al final estamos hablando del sustento de una familia. No veo que sea más importante para la ciudad.
si poder brindarle a esa familia el medio porque al final el espacio se termina convirtiendo en tu medio, sigue siendo parte de tu trabajo, como por ejemplo si vendes tacos de canasta, como la canasta es importante, como el taco es importante, el lugar es importante, y le estás quitando el medio, sí, sigue siendo comercio informal, pero es la manera que tienen algunas familias de llevar sustento a su casa. Y vienes tú y le pones una macetota en la que ya no se puede poner. Y dices, es que es para que sea más bonito. Sí, pero pues ya te llevaste entre las patas a una familia, ¿no? Que ahora tiene que buscar a lo mejor otro lugar y a lo mejor ya no se le vende tanto y pues pueden pasar muchas cosas. No sé qué opinan ustedes de eso. A mí lo Es que que se es me un hace... asunto, porque, a ver, Tavo, rífate. No, dale, Bueno, ya no es quiero. que es un... Iba a decir algo medio mala onda respecto a la permanencia aquí, pero bueno, no pasa nada. No, mira, creo que eso habla también de... Hay una frase que me acuerdo que alguien dijo, no estoy seguro quién, pero me parece que se fue de aquí de mi aldea. ¿Quieres? Híjole, no sé. Es que si uso la palabra ¿Eso me ponerme, quitaste nos la van a palabra, tirar un bro? strike. Sí, claro que sí. El chiste es dejarte en silencio. Bueno, ¿quieres acabar con la vida de una ciudad? Quita el comercio informal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el comercio informal de alguna forma es consecuencia de lo que ocurre en esa ciudad, de la mecánica económica, social, cultural de esa ciudad. Hay ciudades que básicamente eso son, se sostienen por ello, por el comercio informal. Entonces, o incluso hay ciertas zonas de la ciudad, tal vez no netamente la ciudad como tal, pero hay ciertas zonas que ese es su giro, eso es lo que sucede ahí. Eso es lo que les da vida, a final de cuentas. Entonces, creo que sí es algo también muy importante mencionarlo, porque a veces esta clase de reformas, ajustes, adecuaciones, lo que hacen es, se olvidan del papel que tiene el comercio informal. Ojo, no estoy diciendo que el comercio informal sea la solución a todo, ni que sea lo mejor, porque el hecho de que existan también es indicador de que pues tal vez no es la actividad económica más segura, o bueno, quién sabe, hay análisis que dicen que a veces acabas ganando más que ciertos profesionales, pero bueno, volviendo, a veces esta clase de reformas se olvidan del comercio informal, que es parte sustancial de la mecánica de la ciudad. Entonces creo que también por ahí va un poquito este tema, de pensar en, nuevamente, las necesidades del usuario, lo que llega a ser, la gente que transcurre por cierto lugar, a qué hora, en qué hora, cómo transcurre. Ya, ahora sí, continúa, por favor, Tavo. Gracias, hermano. Fíjate, yo estaba pensando en otro ejemplo de arquitectura steel y este está situado en la ciudad de Puebla. Allá, no sé si se acuerdan, pero pusieron una ciclovía y pues de pronto... La Disculpa. kriptonita bueno, continúa. Y ya, ese era mi chiste del día. Disculpen, público, que soy muy malo para contar los chistes, pero iba a decir que eso era arquitectura steel, pero no olvídenlo. No, algo que me ha gustado Esperábamos más. ahorita. No, está muy chafa, yo les dije que estaba muy malo. Lo estaba preparando desde hace rato. No, lo que me gusta de verte el tema es que al principio, cuando estábamos tratando de investigar un poco lo de la arquitectura hostil, sentíamos que afectaba a ciertas personas y igual lo voy a comentar también porque es un ejemplo y porque sabemos que o sea, si investigamos, normalmente van a también a hablar como de esto, que son las personas que se encuentran como en situación de calle, que normalmente pues por las noches encuentran algún espacio público en donde se puedan refugiar por una noche o donde puedan estar, pues sí, durmiendo, ¿no? Entonces, acá lo que me ha gustado es que nos hemos dado cuenta que no necesariamente debemos de terminar de entender de una manera radical la arquitectura hostil como aquella que solamente trata de delimitar a un sector de la población o a una persona en específico y que desea solamente segregar a esa por estar como de una manera más vulnerable, sino que al final todos seremos vulnerables al momento de encontrarnos con estas restricciones o con estos obstáculos que vayan a afectar nuestra manera de vivir el espacio público, nuestra manera de generar un encuentro social. Entonces, acá hemos puesto como muchísimos ejemplos que no necesariamente son como, por así decir, tan a la defensiva o tan, no sé, como tan tajantes al momento de encontrarnos con ellos. A lo mejor nos ha tocado que nos hemos encontrado
con alguna banca que no nos invite como a sentarnos, o que con el solo ejemplo, ¿no? Si imaginemos que los cuatro estuviéramos ahorita en un parque y de pronto queremos sentarnos los cuatro porque los cuatro queremos platicar y no hay COVID, obviamente, pero de pronto vemos que son estas bancas que tienen como esos descansabrazos y que a lo mejor solamente están pensadas para 2 personas, no para 3, no para 4, a diferencia de otras que nos invitan a lo mejor a sentarnos más personas bueno, pueden generarse más usos, pero que entonces ya empieza también a haber un diseño que se piensa como de una manera muy específica para evitar ciertos usos al momento de ser ya de uso público, pues. Sí, la verdad las bancas siempre han sido un tema. Ya lo hemos tratado en este episodio de varias maneras. No sé si se oye en el micrófono, pero se está cayendo el cielo aquí en Querétaro. ¿Neta? A ver si no termina en tragedia este episodio y que se corte la llamada. No lo Bueno, invoques. Ayer se murió a causa de la electricidad acá. Sí, pero bueno, Continúa. ya hemos tratado las bancas en este capítulo de varias maneras, pero sí, la verdad sí, siento que es una manera muy fea, la neta, de dividir a esa población. Incluso estaba viendo, haciendo la investigación, que hay bancas que no necesitan tener de descansabrazos para no permitirte otro uso más que el sentarte y si aparte sentarte correctamente. No sé si han visto ustedes estas bancas que están así inclinadas para los dos lados. A lo mejor tienes una que está inclinada, aquí te sientas para acá, aquí te sientas para acá. ¿Y qué pasa? Tú te acuestas y ya no puedes acostarte, no puedes recargar. Cierto. Según esto, pues para que se les quite el polvo, estaba viendo que no acumulan polvo, pero nada, no te puedes acostar ahí. Y pues nada, otro tipo de banca que a mí las primeras veces que la vi dije, oh, qué moderno, pero no. Ahorita que ya las entiendo un poquito más, digo, qué gacho. Aquí en la ciudad de Querétaro construyeron para los camiones, lo modernizaron como un poquito como la Ciudad de México, lo que es el Metrobús, el que va por arriba, los que son camioncitos. Y bueno, aquí nos llegó eso hace unos años. Hicieron unas estaciones unas paradas para el camión muy, muy bonitas. Incluso tienen clima. La verdad no funciona en todas las estaciones, pero tiene clima. Órale. Y está muy bonito, ¿no? Pero la cuestión es que sus bancas están hechas para que dures ahí sentado en lo que llega el camión, ¿no? No te invitan a descansar, porque ni siquiera es una banca per se. O sea, son 2 postes y aquí tienen un panel que está un poquito inclinado en el que recargas ya sea o de plano la pompi o una parte de la espalda baja. Si eres como yo que no tienes pompi y todo es espalda baja, pues la espalda baja. Recargas así y no te puedes sentar de otra manera que no sea como así, medio paradito. ¿Y qué pasa? Solamente puedes estar ahí, en ese momento en el que esperas el camión. Y sería un lugar ideal pues para descansar un poquito de, ok, te aventaste una jornadota de trabajo, vas a transbordar el camión, mínimo que tengas un lugar bonito un lugar cómodo para descansar. Bueno, después de esta conversación sobre anatomía, me quedo pensando en la importancia de una pequeña decisión de diseño. Para empezar, eso que decían de los ángulos, y eso es algo que sí me acuerdo bien que en un momento leí, existe un rango entre ángulos, vamos a llamarlo, que es lo ideal o cómodo para que tú puedas llegar y te sientes. Si se pasa 1 grado o 2 grados, ya valió, te vas a sentir incómodo. Entonces, ahí la importancia de pensar bien en lo que se va a hacer. Y también la importancia, de ver las cosas como, insisto en esto, de ver las cosas como un sistema. Tú dices, una banquita, pero esa banquita va a pasar un montón de personas ahí durante un montón de tiempo. Esa banquita va a alterar la forma en que la gente vive ese espacio. Entonces, al momento de proyectar, ojo, es momento de tenerlo en cuenta. Verlo desde múltiples aristas. Pues yo creo que como que del tema en general hemos abordado muchísimos ejemplos y que sigue siendo como un tema súper nuevo.
Creo que hay maneras en las que pudiéramos tratar de disminuir este tipo de problemas. Bueno, que es subjetivo, ¿no? Puede que para algunos sea problema y para algunos sí favorezca, no lo sé. Pero al final creo que el urbanismo también tiene algunas estrategias en las que pudiera tratar de evitar que suceda esa disminución del uso del espacio público para los peatones o para los usuarios. Y que bueno, es un tema también que yo no conozco tanto, lo he aplicado como yo creo que una vez. Y pues esto del urbanismo táctico, que de pronto lo escuchamos o lo hemos observado y no terminamos de entender de qué manera sucede. Yo a lo que he podido también como que medio leer, pues no especifica exactamente una manera única para hacer un urbanismo táctico, sino yo creo que es más como la acción de regresarle esa apropiación de espacio público que se le ha de pronto como quitado al peatón, ¿no? O a los usuarios que se encuentran como en el espacio público. Entonces, yo creo que es uno de los buenos ejemplos a los que por ahora pudiéramos también como tratar de llegar a conclusión o como sugerencia si es que llegáramos a pensar como y qué hacer, ¿no? O sea, porque de pronto tanta como opinión pues no ha generado también como mucha propuesta, porque también es como súper nuevo el tema, pero pues bueno, creo que es uno de los ejemplos que pudiéramos también poner como buenos. Fíjate, a mí me ha tocado ver esto en mi ciudad y uno pensaría que es un, no sé, un vil arranque de las personas de, ¿sabes qué? Voy a pintar afuera de mi casa de colores. Y, y no sé, por ejemplo, muchas veces se ve de que afuera de escuelas, de lugares donde hay niños, yo al menos es donde lo he visto. Y si bien sí es una forma de regresarle al peatón ese espacio, al menos yo he notado mucha inconformidad en el sentido de decir, no, ¿sabes qué? Esto tiene, como lo comentaban hace rato, esto tiene un color y una forma de ser por una razón, o sea, no se hace así porque sí, ¿sabes? Tiene una Sí, razón de ser, entonces siento que también hay como entre aceptación e inconformidad. sí, Sí, creo que eso responde a la parte lógica, científica que tiene el diseño. Que para empezar, el diseño, su función como tal es resolver un problema. Digo, igual, si nos ponemos a ver la definición, pues, obvio vamos a generar debate, pero pues, vamos a irnos a algo más o menos básico, general. Tiene que resolver un problema. Entonces, lo que decías ahí, pues exactamente, un buen ejemplo. Las cosas son como son por una razón, tipo no sé, las rayas peatonales, que a veces son amarillas, blancas, pero son para que en el momento que el automóvil, ojo, y también aquí viene el tema del automóvil, pero bueno, el automóvil vaya pasando, pues haga esta pausa en su velocidad y el peatón pueda tomar lugar de ese paso. Pero tocando otra vez el término urbanismo táctico, y no sé si eso sea lo que voy a decir, me quedo pensando en una vez que tuve oportunidad de ir a Guadalajara, hay una calle, no me acuerdo cuál es la calle, sinceramente me van a perdonar los que ¿cómo son de era? allá. ¿Cómo era? Aguántame. Es más, ahorita porfas, si tienes chance, me dices dónde es. Bueno, Ok. en esa calle, Y las de ahí... pasan carros, peatón. Ahí, Ya, Andrés, duérmete un rato. Duérmete otro rato, bro. No, o sea, no, mira, en esa calle es netamente peatonal. Hay esculturas, y no solo esculturas chiquitas, sino unas esculturas enormes. Incluso, híjole, ahí en mis historias de Insta, yo llegué a subir una foto donde estaba con un gigante y yo decía, no manches, ese es el gigante de Shingeki no Kyojin. Y hacía como yo me acerqué, el titán, perdón, de Shingeki no Kyojin, hacía como yo me acerqué a tomar una foto ahí, un saludo a Eric que me tomó fotos ahí. Después de mí pasó otro y y después de ese otro que pasó, había una fila enorme de gente que quería tomarse fotos ahí. Una pequeña, bueno, pequeña entre comillas, intervención, porque en realidad es un costo así enorme, le da vida a un lugar, le da vida a un sitio. Que tú dirás, oye, pero ¿cómo es posible que a las 12 de la noche hubiera gente ahí caminando? Pues sucedió. Igual, sobre esa misma calle, me acuerdo bien que había una banca donde estaba una escultura de un hombre gordito, muy sonriente, con una guitarra tocando como que, ¡ah! Y la Pero era gente escultura. iba,
Sí, no, era un señor. De hecho, le pagan por estar ahí las 24 horas del día tocando la guitarra todo el tiempo. No sé cómo lo hace, me lo sigo Ok. preguntando. Sí, No, tampoco claro, sé. sí, magia. Pero bueno, Sí. claro que era una escultura, Tavo, aguanta. Pues yo sé que... No. La gente iba ahí a tomarse fotos con el señor y hacía un de la montón de guitarra. poses. Y les Exacto, pedía sí. canciones. Claro que sí, metías ahí tus 5 pesos y se arrancaba con las canciones. Güey, era una Como escultura, Rocola. una rocola humana, sí. Es una escultura, te estoy diciendo eso. Aguanta. Ok. Pero algo mínimo, como que tú pongas así una banca que, curiosamente, sí tiene como que el espacio para que dos personas se sienten y que pongas ahí a un señor grandote de escultura, claro está, eso ya le da vida a esa zona de la ciudad. Igual, si tú sigues avanzando en esa calle, hay otras esculturas que de alguna forma te invitan a la curiosidad, a que tú de alguna u otra forma, ya dije esto varias veces, vivas el espacio de una manera diferente. Que una cosa es que simplemente vayas caminando, comprando, hablando con tus amigos o con quien te encuentres, no sé, y otra cosa es que te sientes a reflexionar de que, oye, ¿y por qué está tan enorme ese güey? Y esa escultura, porque es un gallo con cara de humano y pies de, no me acuerdo cuál otro animal, te invitan a vivir en ese lugar. Creo que ahí viene esto de, insisto mucho con ello, de pensar en los usos que se le pueden dar al espacio. Oye, del lugar que estás hablando, ¿no era Tlaquepaque? Sí, ahí es. Sí, ¿verdad? Ah, sí, ya Sí, me acuerdo. Tlaquepaque. No me acuerdo qué zona, pero sí, Tlaquepaque. Ahí me Sí, hay unas Como te dije esculturas que sí lo como... iba a ubicar. Hay unas esculturas como... A lo mejor me estoy equivocando. No soy de Guadalajara, amigos. Pero aquí tengo rato. Y me presento como de aquí. Ah, pero creo que son de Sergio Bustamante. No estoy muy seguro. Continuemos en lo que yo lo busco y ahorita confirmamos si o no. Ok. Sí. Estrellita para mí. Y me Ah, gano, sí, me gano el giveaway de los saludos del Pablo. exactamente. Felicidades. Ya tienes un saludo del Pablo cuando tú quieras, a la hora que quieras. Con grito de Francesco. No, hay que dormir. No, no es cierto, porque para que lo uses de despertador. Pero volviendo, Volviendo, ajá, vuelve. volviendo, me quedo pensando en otra cosa, híjole, en cómo dotar a la ciudad, a los elementos, a los puntos importantes de la ciudad, estos nodos, incluso si les queremos llamar, de infraestructura para el peatón, para el usuario, todos los tipos de usuario. Ojo, hay zonas en las que es inevitable que tú tengas un flujo, si quieres decirlo así, infinito de automóviles. Ok, pero ¿cómo le haces para equilibrarlo entre automóviles, entre peatones, entre, híjole, las diferentes actividades económicas que hay? Y viene esto a mi memoria porque recientemente el Colegio de Morelos sacó un concurso sobre propuestas para la glorieta de la luna. Me dio curiosidad y me puse a investigar qué onda con la glorieta de la luna, porque, o sea, si llega el punto de que ya exista esta apertura a nuevas propuestas de gente de todos lados, es como que, güey, por algo debe ser, debe haber una razón. Híjole, y la neta me dio algo, me dejó pensando, porque para empezar, como ya lo dije, un flujo de tránsito infinito, impresionante. Hay mucha delincuencia ahí, pero también Ok. hay un flujo económico enorme. Eh, Estoy viendo estos, imágenes, ¿eh? Y sí hay mucha violencia. no me creías, bien ahí, gracias. También hay como que muchos vendedores ambulantes, los peatones pasan y sí, violencia, luego hay atropellamientos, todo un caso. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? No les voy a decir porque igual es como que no tengo todas las respuestas, ¿no? Pero creo que considerar esto, de que las ciudades de alguna u otra forma a veces no llegan a hacer lo que tú dices al inicio. Y creo que historias de esto hay en todas las ciudades, de que se plantea inicialmente de una manera y acaba siendo de otra totalmente diferente. Digo, no estoy seguro si ese es el caso de la glorieta de la Luna de Morelos, pero tal vez me estoy desviando de lo que quería decir al inicio. Pero sí es como que algo conflictivo, importante, porque mucha gente de ahí dice que la glorieta de la Luna es como, tal vez no el corazón de la circulación de Morelos, pero sí uno de los puntos que más influyen en esto, porque si llega a suceder algo que lo bloquee, ¡pum!, está out Morelos. Cuernavaca, perdón, Cuernavaca. Entonces, sí me quedé pensando muchísimo en eso, de que hay que incluir automóviles, peatones, comercio
informal, ambulante, pero sobre todo también pensar en que no es simplemente incluirlo porque sí, sino también dotar de experiencias a los usuarios. Un saludo a Cuernavaca y a sus tacos de Curazao. Tenía que decirlo. Acabo de saber eso. Bien ahí, ¿De qué? bien. Tacos de Curazao, algo así se llamaban, ¿no, Pablo? Acorazado. Ah, Curazao. Sí, ¿no? Y yo, Sí, yo es sí. como muy brasileña, Curazao. Curazao do Nascimento. Ok. Oigan, yo creo que en esta plática que hemos tenido hemos abordado la arquitectura hostil desde muchos puntos y tal vez se pueda como malinterpretar a lo mejor nuestra, bueno, no malinterpretar, sino quede un poco vaga nuestra postura personal y me gustaría un poquito que para cerrar el episodio nos platicaran cada uno de ustedes cuál es su, con qué se quedan de lo que aprendimos hoy de la arquitectura hostil. A ver, yo voy a darle. Hace ratito, de hecho, antes de que empezáramos a grabar el episodio, estaba aventándome ahí un proyecto de la universidad también, que era una intervención urbana. Y recuerdo que estaba de pronto, perdón por la anécdota, estaba modelando este espacio y pues bueno, estaba añadiendo mobiliario urbano, estaba poniendo ahí como luminarias, estaba poniendo ahí como bancas, etcétera, ¿no? Y pues ya sabía que íbamos a grabar este episodio. Entonces, de pronto, hasta el solo hecho de tener una sensibilidad al momento de indicar en qué áreas o en qué espacio va a estar una luminaria y el saber que puedes robar también gran parte del espacio que se usa como andador, pues es algo que, aunque sea un ejercicio académico, o sea, aunque sea un ejercicio de universidad, me dejó como pensando, sabiendo que íbamos a hablar del hostil, de la arquitectura hostil, y ahorita que ahorita que lo tocamos, o sea, me doy cuenta que mi conclusión, o sea, lo que alcanzo hoy a percibir es que para mí hostil no solamente sería esto que alcanzamos a ver en las primeras imágenes más virales de Google, que es donde vemos ahí como unos volardos que no te permiten caminar o unas bancas que de pronto no son como tan cómodas. O sea, yo lo llevaría a otro nivel en donde hasta la falta como de sensibilidad en el diseño del espacio público puede llegar a ser hostil para cualquier persona. No necesariamente tiene que ser un sector del tejido urbano en específico, sino creo que puede ser hostil para cualquiera de nosotros y nos puede afectar o nos puede beneficiar. Y ejemplos creo que tuvimos muchísimos, pero creo que sí nos habla de, como estudiantes de arquitectura, um, quizás no siempre llegamos a tener la oportunidad de intervenir o generar propuestas de espacio urbano, pero si así lo fuera, creo que sí tenemos que tratar de trabajar como mucho en esa sensibilidad al momento de considerar cualquier mobiliario o cualquier objeto que, que conforme al espacio público. Sí, no, yo creo que con todo este, vaya, análisis que hicimos de, de lo que era o nuestras percepciones de la arquitectura hostil y todas las diferencias, complicaciones y soluciones que tenían, este, algo que me parece muy importante y que siempre me ha parecido muy importante es considerar que al momento de diseñar estás diseñando, bueno, al momento de diseñar un espacio público lo estás haciendo para que cualquier tipo de usuario lo pueda habitar y pues es necesario como eh, crear o no crear estos impedimentos para que se pueda habitar de una forma cómoda y amena. Pablo. Ah, yo no me voy a bajar de mi tren de que al momento de proyectar, híjole, creo que es algo que ya dijimos muchas veces, hay que considerar un montón de aspectos, no simplemente, digamos, lo elegante que se va a ver una textura, el énfasis, digamos, que tú le quieres dar, por ejemplo, a un árbol, no pensar nada más en que, híjole, no sé cómo decirlo, en las prioridades económicas, por así decirlo, sino también
en que quien va a usar ese espacio, perdón, es un ser humano con infinidad de necesidades no solo físicas, sino también espirituales, emocionales, culturales, psicológicas, y creo que hay que abordarlo pues desde todas esas perspectivas. Incluso, no estoy seguro qué tan... Bueno, es que a veces en la escuela, en los ejercicios académicos, no tenemos como este acercamiento a más disciplinas, es solo por arriba, pero incluso lo ideal al momento, y dependiendo de la escala del proyecto, pues lo ideal yo creo que sería como que invitar a colaborar a más ramas, a lo mejor llegar a platicar con un sociólogo, con un biólogo, con alguien que tenga también como cierto conocimiento sobre fauna, todo ello para lograr hacer un proyecto un poco más complejo, porque ojo, también han existido proyectos en los que tú dices, no, es que pues esto sirve así para todos los seres humanos, ok, pero acabas depredando alguna especie que era como el estandarte de esa zona, que también puede ser el atractivo de ese lugar, puede ser como que otra forma de llegar a más usuarios, de meter ahí a más personas que vivan en ese espacio. Tal vez ya me desvío un poquito, pero básicamente eso es lo que me gustaría como que dejar, ver las cosas, el acto de proyectar como un sistema en el cual, híjole, tienen que intervenir muchísimos factores. Y ya, termino. Muchas gracias. Perfecto. Y pues bueno, por último, la verdad, yo con lo que me quedo es con la reflexión precisamente de que diseñamos para las personas. No diseñamos para que el espacio sea perfecto, pulcro y siempre, hablando del espacio urbano, y siempre tenga solamente el uso al cual proyectamos, ¿no? Al final, la ciudad se enriquece a sí misma, y la ciudad tiene esta diversidad en cuanto a sus personas, y al final del día, hoy es un espacio que está pensado para una cosa, pero se puede usar para otra cosa, y debemos de dejar de limitar esa diversidad. Debemos de ser empáticos con las personas que transitan en ese espacio, y pues debemos de, como sociedad, rechazar este tipo de estrategias, ¿no? Debemos de dejar de ver soluciones dejar de ver en este tipo de aditamentos soluciones a un problema que nosotros mismos generamos, a un problema que divide a la sociedad, y que por lo general es un tema pudiera ser rechazo, ¿no? Hacia un tipo de personas, y vamos, ya no podemos convivir con ese tipo de pensamientos. Tenemos que pensar, y esto sí lo dejo más específico hacia las personas que nos pensamos dedicar a la construcción, a los arquitectos, ingenieros. Tenemos que pensar en las personas más que en nuestro edificio, porque al final no hay arquitectura sin personas. Y pues bueno, luego de ponerme tan existencial, espero la verdad que este episodio les haya gustado. Yo me despido por el momento, y pues nada, que tengan buenas noches, banda. Síganos en nuestras redes, y pues nada, ya ahí les dejo les había dicho de las preguntas, pero no, estén tranquilos, todo bien. Y bueno, hoy se voy a poder dormir, gracias. Sale, hasta luego. Adiós. Adiós. Genérica.